El rey más infame de la historia inglesa no nació para gobernar. Fue preparado para la iglesia. Comenzó como un católico leal, defendiendo al Papa en Roma. Incluso fue honrado como defensor de la fe. Un divorcio desafió a Roma, la iglesia no cedió y así Inglaterra se separó del Vaticano, nombrando su propio jefe religioso. Historia de Enrique VIII y cómo la fe, el poder y la obsesión transformaron Inglaterra. Siéntate, relájate y bienvenido al Campamento de Historia. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento de Historia. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todos los tiempos, para siempre. Este es mi intento de comprender lo que ha pasado en este hermoso planeta, y no sería posible sin ustedes. Sí, ustedes, la gente en casa, escuchando ahora mismo, mientras están en el trabajo, relajándose, ya saben, lavando los platos, lo que sea que estén haciendo, les agradezco por sintonizar y mantener viva la llama. Hablando de eso, acabamos de lanzar Comunidades X, que suena como lo que le hicieron al rey Enrique VIII, pero no. Este es el lugar donde voy a estar conectando con todos los encantadores campistas allá afuera en el mundo, y quieren platicar conmigo y con otras personas afines. Doctores, ingenieros, abogados, cirujanos, les digo, estas personas escuchan el programa y son algunos de los intelectuales más destacados de nuestra época. Si Voltaire y Descartes vivieran, sintonizarían el campamento. Pero puedes revisarlo. Lo tenemos en la descripción y en los comentarios, o en algún lugar donde Cristos lo haya puesto. Hablando de eso, Cristos, ¿cómo estás, amigo? Está bien, Cristos, no tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando del rey Enrique el VIII. También me acompaña mi amigo David, quien hace anuncios para el podcast. También es un buen amigo, es bueno. ¿Él es qué? Acabas de disminuir la importancia de que yo esté aquí. Es difícil elogiarte cuando acabo de hablar de lo increíble que es Cristos y de todas las aventuras geniales en las que está metido. Confidente y mejor amigo. Consejero. ¿Por dónde empezamos con el rey Enrique VIII? Probablemente ya sabes sobre sus infames matrimonios, su lista de mujeres y su incapacidad para tener un hijo varón. Seguro solo sabes lo básico, ¿no? Sabías que era gordo, pero ahora veremos todos los detalles que no conocías. ¿Por qué este tipo estaba tan obsesionado con su secesión? ¿Por qué Inglaterra rompió con el Vaticano, creó su iglesia y qué ocurrió en ese proceso? ¿Dónde inicia esta historia? Regresaremos a junio de 1491. En una pequeña casita, ya sabes, un pequeño hogar llamado Palacio de Greenwich, aquí es donde nace un dulce bebé. Enrique Tudor, futuro rey Enrique VII, era el segundo hijo y conocido como el de repuesto, no el heredero. Muchos pensaban que acabaría en la iglesia, no liderando un reino entero. Su padre fue un hombre que terminó la Guerra de las Rosas gracias a su determinación y estrategia. Se casó con Isabel de York, uniendo las casas de Lancaster y York. Eso es muy importante. De aquí proviene la famosa rosa Tudor, la flor roja y blanca de pétalos entrelazados. Es un símbolo de unidad, o al menos de lo que Enrique VII quería que creyeran. Se veía muy bien y bonito en estandartes y cosas así, aunque la política real detrás de eso era todo menos bonita. Con el tiempo, en gran parte gracias a la propaganda de los Tudor, ese símbolo se arraigó como parte del patrimonio y la monarquía inglesa, apareciendo en emblemas, monedas, insignias militares y deportes. Todo lo relacionado con el patrimonio de Inglaterra. Enrique creció a la sombra de su hermano mayor, Arturo, el heredero dorado. Todos pensaban que tarde o temprano reemplazaría a su padre y sería el próximo rey. Ahora, Arturo fue entrenado para ser el rey. Enrique fue educado con la expectativa de que iba a estar involucrado en la iglesia. Y típicamente, ya sabes, así es como van estas cosas, ¿verdad? Están la clase gobernante, la monarquía, la fuerza política y la clase religiosa. Si eres un gobernante prudente, tendrás varios hijos y los pondrás en distintos caminos para mantener el poder en la familia. En ese entonces, Enrique estudiaba teología y se involucró en eso. Estas ideas humanistas se difundían en Europa, centradas en el aprendizaje clásico y el pensamiento crítico sobre la condición humana. Y acabó siendo algo raro para la realeza. Un auténtico chico del Renacimiento. Era inteligente y tenía dones físicos. Podía derribar caballeros de sus caballos y componía música que le gustaba a la gente, y debatía sobre las escrituras con los mejores eruditos de toda Europa. En los círculos ilustrados de Inglaterra, aprendía de Tomás Moro,
un abogado y erudito de la iglesia aclamado. Y luego Erasmo, sí, literalmente ese Erasmo probablemente lo visitó en el Palacio de Eltham en 1499 y él, ya sabes, se alejó de su charla con Enrique, que tenía solo 8 años, y quedó impresionado por su inteligencia. Un día, todo cambia para el viejo príncipe Enrique. El 15 de abril de 1502, su hermano Arturo muere. Algunos dicen que fue por consunción, término medieval para tuberculosis. Algunos afirman que contrajo el sudor inglés, una enfermedad mortal que surgía en horas y mataba en pocos días. No se conoce la causa exacta y los análisis modernos de los restos de Arturo tampoco la resuelven. Algo es claro, la vida de Enrique cambia de inmediato. El suplente ahora podría liderar la monarquía. Ahora, todo ese sueño de la iglesia que tenía su familia ya se ha ido, y la corona solo lo está esperando. Cuando Enrique VII muere en 1509, el príncipe Enrique, de 17 años, sube al trono, sin parecerse al infame gordo que todos recuerdan. Era alto, carismático y atlético, y en todos los sentidos era el ideal renacentista. Hablaba varios idiomas y era músico. Era campeón de justas y entendía la teología tan bien que impresionaba a miembros reales del clero. Semanas después, se casó con Catalina de Aragón, viuda de Arturo. Incómodo. La pareja requirió una dispensa papal porque la iglesia prohibía casarse con la viuda de un hermano, pero el papa la otorgó. Aunque los fundamentos bíblicos eran debatidos, Levítico lo prohibía y Deuteronomio lo permitía si el hermano moría sin hijos. Lo importante es que el Papa estaba de acuerdo. Ahí estaban el rey Enrique y Catalina, e Inglaterra lo adoraba tras años bajo el cauteloso gobierno de Enrique VII. De pronto, tenían un rey que gastaba sin medida, y vestía ropa hermosa, bailaba, hacía música y luchaba. O sea, él era simplemente la cúspide de lo que significaba ser un rey. En 1521, escribió un libro defendiendo el catolicismo ante Martín Lutero. Sí, ya sabes, no el rey. El verdadero Martín Lutero, el que clavó las 95 tesis, ya sabes, el que reformó la iglesia, bla, bla, bla. Solo necesitas saber que al Papa le gustó tanto que le dio a Enrique el título. Fidei Defensor significa defensor de la fe, uno de los más altos honores del Papa. Considerando lo que descubriremos de Enrique VIII es irónico. Incluso en estos primeros años glamurosos ya había pequeñas grietas en su gobierno. Sí, era encantador, pero también odiaba que lo desafiaran. Creía profundamente, de manera absoluta, en que él siempre tenía la razón. Era inteligente y admirado desde niño, así que de adulto pensaba, ¿quién se atreverá a desafiarme? Y gracias a la educación renacentista que recibió, absorbió esta peligrosa idea de que los reyes solo responden ante Dios, no ante ninguna institución terrenal. Como tenía tanto conocimiento bíblico y teológico, pudo justificarlo. Así que esas semillas de tiranía ya estaban plantadas desde joven, ocultas bajo toda esa promesa. Y a medida que pasaban los años, la distancia entre este príncipe ideal, ilustrado del Renacimiento, y este monarca absoluto que quería separar a su país de la Iglesia, seguía disminuyendo. Con el tiempo, esas dos versiones de Enrique chocaron y no solo arruinaron matrimonios o causaron la muerte de sus exesposas, sino que también destruyeron el mundo religioso de Inglaterra. Antes de casarse con Enrique, Catalina de Aragón ya había sido reina, aunque brevemente. En 1501 ella llegó a Inglaterra con 15 años como princesa española para sellar una alianza política y casarse con Arturo, hermano mayor de Enrique. La boda fue como se esperaba. Es una gran ceremonia llena de simbolismo, uniendo alianzas políticas y grandes expectativas. Pero 5 meses después, Arturo muere. Eso dejó a Catalina atrapada en Inglaterra de forma incómoda, ¿no? Es muy valiosa para enviarla a España, pero también demasiado complicada políticamente para comprometerla con otro pretendiente. Así que pasó los siguientes 7 años en una especie de limbo extraño. Su casa estaba mal financiada y su rango era algo confuso. ¿Era la princesa? ¿La futura reina? Fernando y Enrique VII debatían el futuro de su hijo como dos empresarios buscando un acuerdo. Todo bajo una sombra. La pregunta, que entonces parecía insignificante, algún día destruiría a toda Inglaterra. La gran pregunta era, ¿consumaron el matrimonio Catalina y Arturo? ¿Ves lo que implica? Catalina asegura que no lo hicieron, lo cual es difícil de creer, ¿no?
Te lo prometo, sigue siendo válido. Ahora, Arturo, tienes que entender, él estaba enfermo, ¿de acuerdo? O sea, tú sabes este consumo que tenía, no consumación, consumo, como si tuviera tuberculosis o, ya sabes, el sudor inglés, no se sentía bien desde el principio. Así que este matrimonio fue corto y la consumación, por así decirlo, según ella, nunca ocurrió. Bíblicamente eso importa. Si Arturo muere sin hijos, Enrique puede casarse con ella, y él lo creyó. El Papa le creyó y aprobó la dispensa. Cuando Enrique se casó con ella en 1509, todo parecía resuelto. Al principio, Inglaterra parecía entrar en una nueva era dorada. Enrique estaba obsesionado con la gloria marcial y quería ser el nuevo Enrique V, recuperar tierras francesas, demostrar que era un rey guerrero y llevar a Inglaterra a una grandeza nunca vista. Y en 1513 lanzó una invasión a Francia que costó una fortuna y básicamente no logró nada. Capturaron como 2 pequeños pueblos y básicamente eso fue todo. Pero mientras Enrique estaba fuera tratando de, ya sabes, ser este héroe medieval, Catalina estaba en casa haciendo algo más impresionante. De alguna manera estaba dirigiendo el país y era muy buena en eso. Jacobo IV de Escocia invadió Inglaterra aprovechando la ausencia de Enrique y Catalina reaccionó de inmediato. Movilizó un ejército, lo envió al norte con el conde de Surrey y vio cómo los escoceses fueron derrotados en Flodden. Ese día murieron entre 7 y 10.000 escoceses, incluido su rey. Catalina le mandó a Enrique el abrigo ensangrentado de Jacobo IV, sugiriendo que lo usara como estandarte. Ella no era solo una reina decorativa, sino una verdadera líder militar, aunque las victorias no aseguran una dinastía, ¿cierto? Solo los herederos, en especial los hijos varones, pueden. Así que Catalina queda embarazada bastante rápido, pero el bebé nació muerto y luego vino otro embarazo, un hijo, por fin, ¿verdad? Que solo vivió 52 días. Y luego otro, y pasaron 9 años. Ella soportó 6 o más embarazos, pero solo un hijo sobrevivió. María nació en 1516 y Enrique la adoraba, pero todos sabían que una hija no podía asegurar la línea Tudor. La última vez que Inglaterra quiso una reina, con la emperatriz Matilde en los 1100, hubo casi 20 años de guerra civil. Enrique lo sabe y comienza a buscar señales, y en 1519 cree recibir una. Isabel Blount, su amante, tuvo un hijo sano. Enrique, orgullosamente, lo nombró Enrique Fitzroy, y para 1525 lo hizo duque de Richmond, un título que básicamente le decía a todos: oigan, este es un posible heredero. Este tipo podría lograrlo. Para Enrique, la existencia de Fitzroy mostraba que el problema no era él. ¿Quién es? Es Catalina. Mientras tanto, la política a su alrededor cambiaba rápido, no a favor de Inglaterra, ya que en los grandes juegos de poder europeos, Inglaterra no estaba en la cima, estaba entre 2 gigantes, Francisco I de Francia y Carlos V, emperador Habsburgo, cuyo imperio cubría casi la mitad del continente. Enrique, el ambicioso forastero, llegó decidido a revolucionar el juego y demostrar que Inglaterra merecía estar ahí. Cada guerra, cumbre y despliegue deslumbrante no era solo ego. Claro, el ego influía, pero Enrique buscaba que Europa lo viera a él y a Inglaterra como una potencia, no solo como el rey escandaloso de una isla lejana. Enrique gastó mucho dinero en el juego diplomático, como en el campo del paño de oro en 1520. Esta gran y lujosa reunión con Francisco I de Francia demostró que los reyes gastan mucho sin lograr nada. Enrique confió después en una alianza con su sobrino, el emperador Carlos V. Pero Carlos no quería ser el segundo de Inglaterra. Para 1527, la alianza había terminado y Carlos controlaba un imperio que abarcaba España, los Países Bajos, Italia y tierras en el Nuevo Mundo. Y Catalina era su tía. Esta relación se volvió la peor pesadilla de Enrique, pues en 1527 él creía tener 3 razones. 3 razones para cambiarlo todo. Un argumento teológico para terminar su matrimonio, uno político para separarse de Roma y una razón personal, una mujer llamada Ana Bolena. Así que, a finales de la década de 1520, un joven rey brillante que alguna vez pareció destinado a la grandeza y a reclamar Inglaterra para llevarla al escenario mundial, empezó a sentirse acorralado. Este matrimonio no tenía hijos varones y los fracasos diplomáticos aislaron más a Inglaterra. Y por la creencia de que Dios lo castigaba por casarse con la viuda de su hermano.
La presión se acumulaba para este momento que cambiaría Inglaterra para siempre. Todo inició por la obsesión de un hombre y una mujer que rechazó ser su amante. Ana Bolena no era vista como una belleza clásica de los Tudor. No si escuchas a quienes escribían en esa época, según las descripciones, y de nuevo, no critico a una mujer aquí. Tenía ojos oscuros, cuello largo, rostro delgado y llamativo, pero destacaba por su mente. Y en una corte donde se esperaba que las mujeres solo sonrieran, saludaran y se mantuvieran calladas, esta mente aguda podía ser peligrosa. Ana había pasado años en la corte francesa. Absorbiendo la cultura y la política y entendiendo este juego social, aprendió cómo funciona la influencia y cómo ser sutil, estratégica e intelectual. Cuando Enrique VIII la cortejó en 1526, ella sorprendió a todos. El rey le preguntó, ¿puedo tener eso? Y ella dice, no, responde, No como tímida de, oh, no debo, sino como firme de, no, no voy a ser tu amante, no voy a ser tu segunda opción. Si me quiere, debe casarse conmigo y darme un anillo. Esa decisión, aunque simple, encendió la mecha que haría estallar las cortes inglesas y el panorama religioso europeo. Enrique estaba obsesionado con lo inalcanzable. Aún conservamos sus cartas emocionales y frustradas, algo necesitadas para un rey. Nunca le dijeron que no en su vida, y ahora suplica la atención de una mujer que solo lo mantiene a distancia. Digo, si alguna dama escucha, puede usar eso a su favor. Funcionó con Enrique VIII, así que funcionará con José, ya sabes, el mecánico o algo así, solo di, oye, estoy bien. Pero, Me funciona todos los días. ¿quieres lo que no puedes tener? Es natural. Ana no fingía ser difícil, jugaba para ganar. Su hermana María fue amante de Enrique, quien la dejó al aburrirse, y Ana no quería que le pasara lo mismo. Ella quería legitimidad y seguridad, y al final escalar en este juego político y tener hijos que eventualmente heredarían el trono. Ahora, por supuesto, Enrique tiene un problema. Esa es su esposa, Catalina de Aragón. Estas esposas siempre se interponen en el camino. Ya sabes a lo que me refiero, simplemente conquistando a este cortesano francés. Qué lástima, ¿verdad? Enrique no necesitaba divorcio porque en ese tiempo ni existía en la Europa católica, no podías divorciarte. Lo que necesita es una anulación. Parece pedante, pero es importante. Una anulación dice que el matrimonio nunca ocurrió. La doctrina de la Iglesia permite algunas anulaciones. Como dicen los católicos, lo que Dios une no lo separa el hombre. Su argumento era la Escritura. Levítico 20:21. Él advierte que si un hombre se casa con la viuda de su hermano, no tendrán hijos. Él dice, oye, mira esto, pero Enrique ignora que tuvo un hijo con su esposa. Para él, no tener hijos varones era como no tener hijos y pensaba que Dios maldecía su matrimonio. El cardenal Thomas Wolsey, principal ministro de Enrique, recibió la tarea imposible de lograr una anulación. Fue con el Papa y le dijo que ese matrimonio era ilegítimo y él no estaba casado. Ahora, Wolsey era uno de los hombres más poderosos de Europa. Era rico, brillante e incluso temido en algunos círculos, pero ni siquiera él pudo resolver esto. Pero el Papa tenía un problema aún mayor, el sobrino de Catalina. ¿Recuerdas a este tipo? Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él había saqueado Roma recientemente, básicamente tenía al Papa como rehén, y Clemente VII no podía declarar inválido el matrimonio de la tía de Carlos ni a su hija ilegítima. Entonces, para que tenga sentido, el Papa está en una situación difícil, ¿no? Si dice, oye, esto en realidad no es así, entonces de repente Carlos lo toma como rehén. Y básicamente está diciendo algo como, oye, tu tía está casada ilegítimamente y como resultado, su hijo es un bastardo. El Papa está estancado, retrasa las cosas y solo espera que todo se calme, pero no pasa. Wolsey intentó durante años lograr la anulación, pero fracasó y en 1529 Enrique lo destituyó. En 1530 lo arrestaron por traición por comunicarse con Roma y el Papa sin permiso real. Un cargo que nos mostró lo rápido que las prioridades de Enrique habían cambiado de, ya sabes, tratar de complacer al Papa, a simplemente intentar dominarlos. Ahora, Wolsey murió camino a Londres, evitando una ejecución que casi con certeza iba a suceder. Antes de morir, según se informa, dijo, si hubieras servido a Dios con la misma dedicación que al rey, que resume bien la vida bajo Enrique VIII, quien podía elevarte o destruirte rápidamente. Con Wolsey fuera, Enrique decidió encargarse él mismo, ¿verdad?
Si el Papa no le va a dar la anulación para conseguir una nueva esposa, tener un hijo y mantener su poder, entonces el Papa tiene que irse. Inglaterra pronto se gobernará sola. La Iglesia está perdiendo su base. Surgen nuevos libros, Biblias en lengua vernácula y críticas a la corrupción. Ahora están llegando a Inglaterra indicios de las ideas de Lutero. Algunos cortesanos de Enrique leían estas obras en secreto, dudando si Roma era tan poderosa como decía ser. Muchos malinterpretan esto. Enrique no era un revolucionario protestante. Sus creencias seguían siendo conservadoras. La misa, los sacramentos y rituales, todo lo que un chico católico abrazaría. No rompió con Roma por fe, sino por querer control total. En 1534, el Parlamento aprobó el Acta de Supremacía, declarando a Enrique jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Esto no es religión, es poder, control de doctrina, nombramientos, tierra y quién puede divorciarse. Para este momento, Enrique ya se había casado en secreto con Ana Bolena en enero de 1533 y ella está embarazada. En septiembre, ella dio a luz y Enrique se había convencido de que Dios le iba a dar un hijo, pero no fue así, y tuvo una hija llamada Isabel. Y la decepción, como puedes imaginar, fue inmediata. Oh, esa revelación de género habría sido increíble. Digo, de verdad. Solo Enrique al fondo, como qué pasa, está molesto, pero sigue adelante, ¿no? Ana ahora es la reina. Catalina es degradada a princesa viuda, que es un título difícil, y María es declarada, ya sabes, bajo la monarquía de Inglaterra, como ilegítima. Y luego vino uno de los mayores impactos en la historia inglesa, la disolución de los monasterios. Desde 1536, Thomas Cromwell, ministro de Enrique, inició el desmantelamiento de la vida monástica en Inglaterra. Ahora, Cromwell era muy inteligente y sumamente leal a la visión de Enrique, pero también sumamente despiadado. Comisionados visitaron los monasterios y volvieron con las acusaciones precisas que Cromwell requería: inmoralidad, deslealtad y corrupción. Cerraron primero los monasterios pequeños y confiscaron sus tierras para el rey. Luego cerraron los grandes uno a uno. Y para 1540, todos los monasterios en Inglaterra habían desaparecido. Los números son una locura: 800 casas religiosas, iglesias y rectorías destruidas. Desplazaron a 12.000 monjes, monjas y frailes, quemaron manuscritos invaluables y abandonaron edificios medievales. En medio de este caos, la corona obtuvo 1.300.000 libras, equivalentes a $500 millones actuales, y Enrique las gastó casi de inmediato. Para la gente común, el impacto fue claro. Toda esa gente en Inglaterra había sido católica por generaciones. Los monasterios ofrecían caridad, hospitales, escuelas y ayudaban a los pobres, pero de pronto esas redes de apoyo desaparecieron. Los precios suben porque las monedas devaluadas inundan el mercado. Además, criticar al rey o a los nuevos cargos religiosos puede costarte la vida. Así que ahora, el miedo es la fuerza predominante en la vida diaria. Como en la mayoría de los regímenes tiránicos, la resistencia es eliminada. Los abades de Glastonbury, Reading y Colchester fueron ejecutados por negarse a rendirse. Entre 3.000 y 50.000 habitantes del norte se opusieron y dijeron: no lo permitiremos. Esto se llama la peregrinación de la gracia. Exigieron que los monasterios regresaran, y Enrique fingió negociar y luego ejecutó a sus líderes. Tras dispersarse la multitud, unas 200 personas murieron en este evento. Ni siquiera los viejos amigos de Enrique se salvaron. Tomás Moro, una de las mentes más brillantes, incluso ayudó a educar al joven príncipe. Se negó a reconocer a Enrique como jefe de la iglesia y fue ejecutado en 1535. Dato curioso, mi segundo nombre es Tomás. Mi mamá me puso el nombre por Tomás Moro. Tú no te llamas así por él. Sí, ese es mi segundo nombre. El micrófono se cayó. Solo digo que este es el tipo que mira. Cuando un rey dice ser la cabeza de la iglesia, pienso: voy a oponerme activamente. Este soy yo, este es quien soy, de todos modos. El obispo Juan Fisher tuvo el mismo destino, y lo peor fue lo oficial que parecía todo. Enrique usó el parlamento para aparentar seguir el gobierno, pero manipulaba la ley. La lealtad no solo era comportamiento, también palabras, dudas, pensamientos y rumores. Con estas nuevas leyes de traición, hasta una broma o comentario podría considerarse un ataque al rey. El mensaje era simple: lo que el rey quería se volvía ley. Y Enrique aprendió algo oscuro. A corto plazo, la violencia funciona. Si callas a tus críticos, el camino se despeja.
El joven rey, quien escribió un libro defendiendo el catolicismo, ahora había separado a Inglaterra del Vaticano, Roma y el Papa. Cualquier poder externo se había ido. Este príncipe renacentista, lector de clásicos, era muy apreciado por la Iglesia. Ahora ejecuta obispos, abades y hasta allegados sin dudar, pero aún no termina. Enero de 1536, en su apogeo. Un accidente en el patio de justas llevó a Enrique VIII a una fase más aterradora, marcada por paranoia y crueldad, que dejó cicatrices duraderas en Inglaterra. 24 de enero de 1536, Palacio de Greenwich. El día se suponía que sería una celebración. Se estaba llevando a cabo un torneo en honor de la reina Ana. Ella está embarazada otra vez y Enrique cree que este hijo será el varón que justificará todo el caos. Tiene 44 años, está más pesado que antes, pero sigue siendo seguro de sí mismo. No hay problema en tener peso de papá a los 40. Aún no existían los GLP-1, así que estaba haciendo su mejor esfuerzo y había estado ajustando desde que era niño. Así que, ya sabes, cargando a toda velocidad. Con esta armadura de unos 22 o 27 kilos, la lanza puede romper huesos. Y entonces todo sale mal. No sabemos si el caballo tropezó o la lanza rival golpeó mal, pero el resultado es catastrófico. Enrique cae y su enorme caballo de unas 1000 libras y cubierto de armadura le cae encima. Se dice que Enrique estuvo inconsciente 2 horas, incluso hoy. Minutos de inconsciencia son una emergencia. 2 horas indican trauma cerebral grave. La corte guardó silencio, preguntándose si el rey estaba muerto, si despertaría y si seguiría siendo el mismo. Cuando Enrique abre los ojos parecía estar bien, solo golpeado. Llévenlo a un cuarto oscuro y sigan el protocolo de conmoción. Además, se le reabrió la vieja herida en la pierna, pero en unos días ya estaba de vuelta y parecía que estaba listo para seguir, pero algo era diferente. Los neurólogos modernos notan que tras 1536, Enrique muestra signos clásicos de lesión cerebral traumática, pérdida de memoria, ira, impulsividad, insomnio y depresión. Ninguno de estos síntomas apareció antes del accidente. La herida de la pierna nunca sanó. Se volvió una llaga crónica e infectada, con úlceras y mal olor, supurando constantemente. Debía ser vendada a diario. Así, el rey atlético se volvió cada vez más inmóvil. Quiero decir, en este punto, su peso se dispara, su cintura pasa de aproximadamente 35 pulgadas a 52 pulgadas para el año 1540. Lo levantaban en sillas especiales y su armadura se reajustaba constantemente, cada vez más grande. Y quiero decir, el dolor crónico en general afecta tu psique, o sea, te desgasta, simplemente. Aumenta tu frustración, reduce tu paciencia y cualquier tipo de pequeña irritación puede convertirse en ira muy rápido. Enrique siempre fue intenso, por eso le caía bien a la gente. Después de este incidente, esa intensidad es ahora impredecible y a veces peligrosa. La corte, antes glamurosa pero riesgosa, se volvió solo riesgo. Y mantenerse con vida significaba estar consciente de los estados de ánimo de Enrique y entender cuándo estaba enojado y cuándo solo estaba un poco enojado. Ana Bolena sintió el cambio de inmediato. Al recibir la falsa noticia de la muerte de Enrique tras el accidente, se quebró y quedó conmocionada. 5 días después, el 29 de enero, ella sufre un aborto espontáneo de un varón. Sí. Enrique no reaccionó con tristeza, sino que de inmediato se enfadó y simplemente la culpó a ella. Destruyó un matrimonio, rompió con Roma y transformó Inglaterra. Por el hijo que Ana Bolena esperaba y que ya no está, él piensa que es culpa de Ana. Si Dios había maldecido su matrimonio con Catalina, Enrique ahora creía que Dios también estaba maldiciendo su matrimonio con Ana Bolena. 4 meses después, Ana estaba muerta. Sí, fue acusada de adulterio, incesto y conspirar para matar al rey, cargos casi seguramente inventados. Los testimonios eran forzados. Confesar era morir y negarse, tortura y luego muerte. Ana fue al cadalso el 19 de mayo de 1536 proclamando su inocencia. 11 días después, Enrique se casa con Juana Seymour. Ahora, si eres Juana Seymour, hay mucho en juego. Quiero decir, no puedo imaginar lo que está pensando. Probablemente estuvo en la ejecución, pensando, bueno, Juana logró lo que Ana no. Tras 3 días de parto difícil, finalmente dio un hijo a Enrique. Todo este caos finalmente valió la pena, ¿no? Tenemos a Eduardo. 12 de octubre de 1537.
Enrique está emocionado, pero Juana muere. 12 días después por complicaciones postnatales, probablemente por una infección de placenta retenida. Y dicen que Enrique la lloró profundamente después de 12 días de matrimonio. En su memoria, ella se convirtió en la única esposa que realmente amó porque la conoció durante 12 días. Y creo que probablemente la razón más probable por la que se dice que la amó más es porque ella le dio lo que más quería. Movería cielo y tierra por él, pero murió antes de que pudiera decepcionarlo. El nacimiento de Eduardo no calmó a Enrique. El dolor y la paranoia aumentaron y las ejecuciones continuaron. En 1540 Enrique se casó con Ana de Cleves en un matrimonio diplomático organizado por Tomás Cromwell. Enrique la despreció de inmediato, la llamó la alcaldesa de Flandes y el matrimonio fue anulado en meses. Alcaldesa de Flandes es un buen insulto y deberíamos retomarlo. Se refiere literalmente a un caballo fuerte de Bélgica. Si discretamente describes a una mujer como un caballo fuerte, me llama la atención y me interesa. En esa época, una alcaldesa en Flandes era un grave insulto. Así que Cromwell, por organizar este matrimonio, es ejecutado. Es arrestado por traición y herejía, y luego ejecutado en julio. Enrique sabía que hasta el consejero más brillante y leal podía ser destruido de inmediato. Y todos los demás que estaban alrededor también vieron como, oye, un pequeño error podría de repente costarte la vida. Eso es una locura. Organizas que dos personas se casen y a él no le gusta a ella, y de repente mueres. Eso es duro, pero los matrimonios siguen. La siguiente es Catalina Howard, de unos 18 años, vivaz, encantadora y, según algunos, descuidada. Relaciones pasadas y actuales salieron a la luz. Enrique lloró cuando se enteró, y luego ordenó otra ejecución. Ella tenía 20 años. Catalina Parr, su última esposa, sobrevivió a Enrique por su inteligencia. Cuando Enrique sospechó y llegaron soldados para arrestarla, ella revirtió la situación, diciendo que sus charlas religiosas eran por admiración a la sabiduría de Enrique, no para desafiarlo. Y Enrique lo aceptó, o fingió aceptarlo, así que ella pudo escapar de la ejecución. El accidente no causó la tiranía de Enrique. Sus raíces ya existían, su creencia en su derecho divino y su costumbre de obtener lo que quería, sintiéndose más inteligente y encantador que los demás. Pero ese solo accidente en la justa rompió algo dentro de él por completo. Una posible lesión cerebral, el dolor crónico y el temor a envejecer y morir solo intensificaron lo peligroso de su personalidad. El príncipe carismático desapareció, ahora es un hombre que traiciona a cualquiera. Sus amigos se volvieron enemigos y los ejecutó rápidamente. La lealtad no importaba. La deslealtad era lo que Enrique decidía. Y para la década de 1540, la corte inglesa era simplemente un campo minado. Los ministros ascendían y caían en cuestión de meses. Había una rotación constante. Los nobles eran ejecutados por crímenes que nunca cometieron. Enrique tenía cambios de ánimo extremos. Podía ser encantador y querido, y de pronto volverse agresivo. Incluso olvidaba sus propias órdenes. En 1546 ordenó arrestar a Catalina Parr, pero olvidó su orden y se molestó con los guardias cuando llegaron, insistiendo en que la detuvieran. El accidente de justas, de nuevo, no lo convierte en este tirano, pero empuja a un hombre defectuoso con una idea básica de, ya sabes, probablemente narcisismo, a un punto sin retorno. Mientras su cuerpo se deterioraba y su mente se oscurecía, sus últimos años fueron solo una confusión de cambios de humor violentos, decisiones impulsivas y un intento desesperado de asegurar una sucesión que lo persiguió por décadas. El rey, antes símbolo de este pensador renacentista ilustrado, ahora era completamente distinto. Esta fuerza herida e impredecible seguía siendo poderosa y temida, pero peligrosa para quienes se acercaban demasiado. En 1547, Enrique VIII es casi irreconocible respecto al rey que asumió el trono, 38 años antes. Era obeso, apenas caminaba y sufría infecciones constantes en su pierna que supuraba. Los sirvientes lo cargaban entre habitaciones. Su temperamento, antes inquieto, ahora era impredecible. Catalina Parr, su sexta esposa, debía tratar cada charla como si cruzara un campo minado. Un solo comentario sobre religión, poder, política o algo que no le gustara podía hacer que ella fuera la próxima en morir.
Pese a todo lo que Enrique hizo para asegurar la dinastía Tudor, matrimonios, ruptura con Roma, reorganización y ejecuciones, la sucesión seguía frágil. Después de todo esto, solo tenía un hijo legítimo, Eduardo, que apenas tenía 9 años y ya estaba enfermo. María había sido restaurada en la línea de sucesión, pero era una católica devota. Isabel, también restaurada, solo tenía 13 años y la mayoría de la Europa católica la consideraba ilegítima. Enrique destruyó Inglaterra y alteró Europa solo por un heredero varón. Y ahora dejaba atrás a 3 hijos que parecían destinados a pelear por lo que quedara. El 28 de enero de 1547. Enrique VIII murió en el Palacio de Whitehall a los 55 años, y hay una historia que dice que murió aferrado a la mano del arzobispo Cranmer, incapaz de hablar, pero apretándola cuando le preguntaron si confiaba en la misericordia de Cristo. Tal vez sucedió o tal vez no. Como muchas historias sobre Enrique VIII, se inventó para suavizar su brutal reinado. Tras su muerte, siguió el caos. Eduardo VI, aún niño, fue rey, pero el poder lo tomaron los reformadores protestantes, quienes promovieron el cambio religioso más agresivamente que Enrique. Los servicios en latín desaparecieron por completo, la liturgia en inglés tomó el control, los altares fueron arrancados y las imágenes destruidas. Y bajo Eduardo, la reforma que Enrique había iniciado por razones personales se convirtió en una revolución ideológica en toda regla. Eduardo fue frágil en su infancia y murió a los 15 años en 1553, probablemente de tuberculosis. María tomó el trono e intentó revertir todo de inmediato. María, católica ferviente, restauró la autoridad papal y persiguió a protestantes, quemando casi 300 personas en la hoguera. Así obtuvo el apodo de María la Sanguinaria. La ironía es clara. Enrique mató a los leales a Roma y María a los de la iglesia de Enrique. María finalmente murió sin hijos en 1558 y Elizabeth, la hija que Enrique una vez declaró ilegítima. La hija de la esposa que él mató es ahora reina. Ella gobernó 45 años y los superó casi en todo. Ella estabilizó la división religiosa y construyó un estado protestante moderado que la mayoría en Inglaterra aceptó. Derrotó a la Armada Española, hizo de Inglaterra una potencia naval y presidió un auge cultural que nos dio a Shakespeare y otros grandes poetas ingleses. Isabel levantó Inglaterra de los restos que dejó su padre, pero sus logros dependieron de la destrucción causada por Enrique. Es irónico. Su ruptura con Roma creó el reino protestante que moldeó y la disolución de monasterios formó una nobleza leal a la corona. Su reclamo de autoridad suprema y el uso del parlamento para legitimar cambios radicales sentaron las bases del Estado Tudor centralizado que Isabel heredó y fortaleció. Las decisiones de Enrique tuvieron un alto costo. Miles fueron ejecutados por él o por la violencia tras sus reformas. Monasterios destruidos borraron siglos de arte, arquitectura y tradición espiritual. La sospecha y el miedo invadieron la vida diaria de todos bajo el rey. Las divisiones religiosas que él originó dividieron Gran Bretaña por siglos, provocando guerra civil con Carlos I, persecución con Cromwell y conflicto sectario en Primera Irlanda. Los historiadores han pasado 500 años haciendo la misma pregunta. ¿Enrique impulsó los acontecimientos o estos acontecimientos impulsaron a Enrique? ¿Fue un genio remodelando Inglaterra para su dinastía o solo un hombre impulsivo persiguiendo una obsesión mientras Wolsey y Cromwell hacían el trabajo real? La verdad es que, desafortunadamente, está en un punto intermedio. Enrique era brillante y muy inteligente, entendía teología, leía bien a las personas y podía encantar o intimidar fácilmente. La brillantez no es sabiduría ni el poder buen juicio. Enrique tenía el intelecto para entender ideas complejas y el carisma para ganar lealtad, pero carecía de autoconciencia para notar cuándo sus obsesiones lo llevaban al desastre. En última instancia, él quería gloria, pero en su lugar creó caos. Reclamó autoridad divina, pero gobernó con miedo, buscó grandeza, pero solo logró infamia. La revolución religiosa iniciada por el deseo de volver a casarse transformó Inglaterra más que cualquier otro monarca. La Iglesia de Inglaterra existe hoy gracias al rey Enrique. La supremacía parlamentaria que usó para justificar sus acciones terminó limitando el poder real de formas inesperadas.
Y las cicatrices físicas de su reinado, como monasterios en ruinas en las laderas de Inglaterra, aún marcan al país hoy. Al principio de su reinado, Enrique VIII quería ser recordado como un rey guerrero que llevó a Inglaterra a nuevas alturas y conquistó nuevas tierras, defensor de la fe católica y hombre que buscaba cambiar el destino de Inglaterra. Y en cambio, realmente es recordado por sus esposas, su ira, su tamaño de cintura y, por supuesto, la destrucción que dejó atrás. 6 matrimonios. 2 reinas decapitadas, asesores asesinados, cientos de clérigos expulsados y comunidades religiosas destruidas solo para que el rey obtuviera riqueza y poder. Y sin embargo, aquí hay una última paradoja. Todo lo que destruyó abrió espacio para que esta nueva dinastía inglesa surgiera. La era dorada de Isabel surgió tras las ruinas dejadas por su padre, el rey Enrique, cuya ruptura con Roma cambió el cristianismo occidental. Su ambición de poder facilitó la monarquía constitucional. Quiero decir, gran parte de la razón por la que Estados Unidos es, ya sabes, cristiano protestante hoy en día es por este hombre. Enrique VIII estuvo siempre obsesionado con asegurar la línea Tudor mediante un heredero varón. Eduardo muere joven y con él la dinastía Tudor, pues la corona pasa a los Estuardo, descendientes de Margarita, hermana de Enrique. La misma línea de la que Enrique quiso alejar el poder. Todos los matrimonios, ejecuciones, disturbios y la sucesión terminaron justo donde él no quería. El príncipe dorado asumió el trono en 1509 y murió en 1547, convertido en un tirano destruido. Durante el siguiente siglo, Inglaterra intentaría comprender lo que él hizo y en lo que se convirtió. Y así, damas y caballeros, resumimos la vida del rey Enrique VIII. Un tipo bastante interesante para cenar con él, ¿no creen? Al menos imaginen que pudieran cenar con Enrique VIII, tal vez después de la primera esposa, cuando Catalina ya no está. ¿Y después del accidente? Después del accidente, sigues participando en justas siendo el rey de Inglaterra. Es una locura. Eso es una locura. ¿Has ido a una feria del Renacimiento o de caballeros árabes? Sí, es ridículo. Es una locura que, él literalmente está dirigiendo el país y no está jugando. ¿Quién es el tipo que lo golpeó? Tenemos que tenerlo, Él está muerto. ¿verdad? Oye, ¿puedes verificar ese dato? Así era Teddy Roosevelt. Sí, supongo. Roosevelt enfrentaba al campeón estadounidense Sí. Sí, como el cómo. y se quedó como ciego de un ojo. Una noticia real de Toro. Está loco. Sí, me da curiosidad saber qué le pasó. ¿Cuál es tu opinión del viejo rey Enrique? O sea, creo que el mayor error que tenía era pensar que la separación fue más influenciada por la fe protestante. Creo que eso es un elemento, no puedes decir que no forma parte, porque, claro, tienes, creo que protestante, y oportunistas con mentalidad de reforma que ven este evento y dicen, oh, este tipo se está separando, y esta es nuestra oportunidad de, ya sabes, anglicanizar o, ya sabes, protestantizar el país. Creo que es ambas cosas, pero al final es cuestión ideológica. Esto es lo que me enseñó mi mamá, que obviamente, ya sabes, siendo una católica ferviente, decía, sí, esto solo se hizo porque él quería divorciarse. Y la Iglesia Católica decía, sí, eso no existe. ¿Crees que el matrimonio habría sido anulado si el sobrino de Catalina... ¿No hubiera tomado Roma? Sí, parecía que tenían motivos. Solo ese pasaje de Levítico dice que ningún matrimonio es válido si es con la viuda de tu hermano, lo cual es curioso en su caso. ¿Con qué frecuencia pasaba esto? ¿Estás bien? Podría. Creo que el pasaje en las escrituras se usó como hermano en general, Sí. que es como un confidente, una persona de la comunidad. El yomi El yomi. literalmente podría significar hermano. No hablo hebreo antiguo, pero imagino que es algo así, como si el Papa dijera, este es nuestro compa, está con nosotros. Sí, él es nuestro defensor. Él nos apoya y requiere que solucionen este asunto. Existe algo de evidencia bíblica, podría verse así, pero la Iglesia es interesante en ese sentido. Quizá flexibilizaron sus reglas para complacer a la monarquía, pero no lo lograron por razones políticas. Todo es política. Amigo, vi un gráfico de Viena en 1913, te lo mando después para que lo pongas en pantalla. Viena, 1913. Está bien. En Viena, Veo a dónde va esto. vivían a menos de 3 kilómetros uno del otro. Oh, puedo adivinar. Adelante. Entonces es Hitler. Sí, ¿Fue el archiduque Francisco Fernando? Francisco José. Es eso. Creo que ese es el archiduque, sí. Hay uno más.
Hay tres más. Hay tres más. Sigmund Freud. Freud, sí. Trotsky. ¿El científico? No, Trotsky, el revolucionario ruso. ¿Era comunista? Sí. Pensé que ese era Lenin. Lenin y Trotsky eran quienes lo dirigían. Trotsky. Y luego Stalin. Wow. Todos viviendo dentro. Pudieron haber ido a la misma cafetería. Estoy seguro de que sí. Mira, la cafetería de Freud está ahí y la de Trotsky también. Me encanta que todos tengan cafeterías distintas. Eso es lindo. Y el archiduque Francisco Fernando está ahí. Todos viven en Viena ese año. Eso es una locura. Leía un libro sobre Bolívar, el libertador de Sudamérica, y cuando viajó por Europa vio la coronación de Napoleón, lo que lo inspiró mucho. Él mismo se coronó. Sí. Sí. Él ve esto, se inspira en la liberación francesa y quería lo mismo para Sudamérica sin eso anterior. Qué loco que el rey Enrique separa la iglesia solo porque el papa es rehén Por el sobrino de tu esposa. por el sobrino de tu esposa. Esto es posible porque Fernando e Isabel dudan de la guerra. Los padres de tu esposa también financiaron a Cristóbal Colón para descubrir América. Pero qué vida tan loca. Esto es una locura y los nativos están como chicos. ¿Podemos tener un respiro? Solo resuelvan sus propios asuntos, ¿no? Pelean por religión y luego en América exigen que adoptemos la suya. Sí. Ni saben su religión. Imagino a los nativos preguntando, ¿qué es la Trinidad? Y todos, espera. Si Fernando e Isabel no hubieran logrado recuperar la península ibérica, ahora seríamos nativos americanos. Digo, Genial, hermano, esos seríamos nosotros. wow. A caballo, corriendo por ahí. ¿Dónde está Miles? Miles estaría ahí en algún lugar. Miles está atrás. La imagen está cortada. Cristos, ¿qué pasó con el que hizo una lanceta para Enrique el VIII? Ese es Charles Brandon, duque de Suffolk. Bien. Enrique VIII en un accidente de justa, después del cual quedó mortificado y juró no volver a justar nunca más con el rey. No murió. Espera, aguanta un segundo. Agregaste unas palabras al final que realmente cambiaron todo el sentido. ¿Por qué? Él dice, juró no volver a ajustar con el rey. Él seguro dijo, nunca volveré a ajustar. Pero en realidad piensa, ellos no pueden, yo sí seguiré ajustando. Como puedes ver, yo soy ese chico. Sé mucho del balón y estoy obsesionado con el esfuerzo. ¿Entonces no lo mataron? Creo que sí. Fue honrado con un funeral lujoso por Enrique. Oh, eso es. Guau, por Enrique. Oh, así que respetaba a las personas que podían hacer eso. Que lo tenían así. Wow. Enrique se culpó a sí mismo por olvidar bajar su visor. Él lo perdonó. Por olvidar bajar el suyo. Eso lo dice el daño cerebral. O sea, eso es algo literario. O sea, un verdadero caballero. Sí, claro, o sea, hay algo honorable en eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como decir, no eres tú, hermano. El talento reconoce al talento. No me preparé. Sí, eso es mi culpa, tengo que aceptarlo. Yo le habría cortado la cabeza a ese cabrón. Buen juego. Sí, le dijiste, buen juego, está cagado, pero también dijiste, ni fuiste tú, hermano. Fue mi visor, o sea, literalmente no bajé mi visor, lo cual es muy gracioso. Esa es la razón por la que él cree que casi lo aplastan. Jesucristo. O sea, la única esposa que escapó. ¿Qué le pasó a ella? ¿Simplemente vivió el resto de sus días? Oh, ni siquiera hemos hablado de la fulana de Francia que simplemente estaba jugando con los sentimientos de nuevo, cambió esto y mató a nativos. Y Bolena. Sí, amigo. Sí, amigo. Es como que literalmente ella dijo, no, y luego las otras esposas, como la esposa que llegó con problemas, y él simplemente dijo, no, oh. Él se casó con ella en secreto antes de la anulación y ella terminó cediendo. Además, tuvo otro hijo del que hablamos brevemente, que realmente no mencionamos mucho. Entonces, tiene a María la primera, ¿ok? También conocida como María la Sanguinaria, que siempre pensé que María la Sanguinaria era como la Virgen María. Nunca la relacioné con Inglaterra. No sé. Creí que era de exorcismo. Pensé que la Virgen María era como un anticristo malvado, pero nunca pregunté. Esa es Bloody Mary, la que aparece en el espejo si dices su nombre 3 veces para obtener información. Es curioso que Bloody Mary tenga acento inglés. ¿Podemos ver quién es la esposa más guapa de Enrique? Oh, tengo una foto muy graciosa, Cristos. Quiero que la veas. Busqué qué era. El alcalde de Flandes. Alcalde de Flandes. Quiero decir, ese es un apodo difícil, muy difícil, amigo. Así es como la representaron, me lo imagino. ¿De verdad vale la pena matar a tu amigo solo por presentarte a esta chica? Dios mío, sí. Vamos a ver, solo veamos. Está bien.
Esa es ella. Ese es Flanders. Si tu chico te traiciona, lo matas. Además, ella está bastante guapa. Ya lo hemos hecho antes, como buscar pinturas antiguas de estos. Muy bien. Ahí está ella. Uf, Esa es la vieja gallina. Ese es el viejo bola 8. Espera, ¿podemos traer a todas sus esposas? está tan bueno que bajamos el meme. Está bien, ¿qué es? Desplázate hacia abajo, Chris. Justo ahí. Él muestra una foto y pregunta, ¿qué es esto? Espera, reunamos a sus esposas. Selecciona esa y hagámoslo. Wood, bien, entonces Catalina, la original, algo pálida. No, esa no es la original. Esa es la última. Oh, disculpa. Muchas Catherine, es gracioso. Catherine Vega Catherine Marigón no representada y... es una princesa española, probablemente hermosa. Sí, está bien. Y Bolena. Ana Bolena, Juana Seymour. No, muévete a la derecha. Está en orden inverso. Ana Bolena. Sí, entiendo como él. Bolena, sí estoy de acuerdo. Probablemente sea un Cristos 10. ¿Vale la pena obtener una anulación por Juana Seymour? No. Amigo, opinión impopular, Ana de Cleves podría ser la más atractiva. Deslízate a la izquierda. ¿Quién es esa joven energética? Ah, sí, ¿Esa era Catalina Howard? creo que era Catalina Howard, sí. Sí, ella es. Ella tiene un poco de chispa. Ella se ve bonita. Sí, parece la más ruda. Sí, claro, no sé, tal vez ella tiene una buena versión. Tal vez tiene un olor desagradable. Espera, ¿puedes ir a imágenes rápido? Porque alguien debió haberlo hecho. Sí, aquí está. Haz clic en una de ellas. Me refiero a la de abajo, al centro e izquierda. Esto lo hizo ya. ¿Una versión moderna de su aspecto? La de arriba a la derecha se parece a Ariana Grande en su etapa de usar gargantilla. Abajo a la izquierda. Muy bien. Supongo que se puede decir que Enrique tenía buen gusto. Amigo, Ana de Cleves. Creo que era la más guapa. Sí, La llamó María de Flandes. Vamos, hermano. sí, él no sabe de deportes. Puede que sea gay. Además, sabes, estuve pensando todo el tiempo como que salió un estudio recientemente que dice que los hombres que tienen... Las chicas tienen más testosterona. Ok, mira, este es mi punto. Oh, ¿de verdad? Dios mío, estoy copiando. ¿Estás copiando? Derek Posten presumía de tener una chica y yo apenas lo entendí. De verdad. Sí. Hermano, me enteré y pensé, maldita sea. La madre naturaleza me vio y dijo, sí, él necesita un hombre en la casa. Vamos a meter algo de testosterona en el lugar, ¿de acuerdo? Así que sí, yo diría tendría sentido si él fuera como un atleta total, un erudito, ya sabes. Alta T, él es de alta T. Él es una persona de alta T. Lo interesante es que el género del niño está codificado en el ADN del esperma. No mencionamos que él lo era. Él pensaba como, oh, si es una mujer, si el niño es una niña, es culpa de la mujer, porque él tuvo un hijo, Fitzroy, con esta amante que era ilegítimo. Él creía que podía tener hijos varones y que si no los tenían, era culpa de ella. Sí, Ahora sabemos que el esperma decide si es hombre o mujer. sí, Creo que eso es cierto. eso es cierto. Tú, ok, ahora es como, oh, siempre fue su culpa. Él es el denominador común. Estas mujeres mueren porque él tenía mucha testosterona. Un rey íntegro, Lux Maxen. Bien, de todos modos, ¿qué opinan ustedes? Si eres historiador sobre el rey Enrique o, ya sabes, la Inglaterra medieval, dime si me faltó algo. Por favor, deja un comentario. No soy inmune a correcciones. Amo la verdad, así que deja un comentario. Los leo todos en YouTube y Spotify. Sé amable. Tengo excelentes noticias para ti. Si te gustó este episodio, visita Camp Gañón, el canal principal. Aquí entrevisto a verdaderos académicos, personas inteligentes que realmente saben y pueden informarme sobre los misterios del mundo. Además, está el campamento de religión, así que si te gustó el toque religioso, hay buenas noticias. En el campamento de religión exploramos todos los temas relacionados con lo divino, desde el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y todo lo que hay entre ellos. Solo queremos averiguar en qué cree toda la gente de este gran planeta. Y si simplemente te encanta la historia, buenas noticias. Publicamos estos episodios cada semana, así que asegúrate de suscribirte, comentar y darle like. Todo eso ayuda a mantener viva la llama. Muchas gracias a todos. Esto fue Campamento de Historia. Nos vemos pronto para hablar del pasado. Paz.